Notre Dame, ¿cierto? En Londres también hay unas catedrales gigantes, hermosas. Y bueno, y más modernas también. En Estados Unidos está la famosa Catedral de Cristal, que es una construcción inmensamente grande y muy linda. Entonces, por todos lados nos vamos a encontrar que el ser humano buscó la manera de quizás honrar a Dios o de hacer una casa para Dios, un lugar donde adorarlo. Y esto también es bíblico. O sea, si nos vamos a la Biblia, podemos ver que Dios le ordena a Moisés construir un tabernáculo, un lugar donde pudieran adorarlo, un lugar donde pudiera estar su presencia. Y Moisés construye el tabernáculo, que era súper simple, eran unas carpitas simplemente, era algo muy, muy rudimentario, ¿cierto? Teniendo en cuenta las condiciones de Israel en ese tiempo, que era un pueblo que vagaba en el desierto. No podían construir algo estable, sino que tenía que ser algo que se desmontara y se volviera a montar. Pero cuando fue avanzando el tiempo y Israel se transformó en una nación establecida, aparece David. Y David dice, yo le quiero construir una casa al Señor, un templo donde adorarlo, donde podamos hacer sacrificios y podamos rendirle homenaje. Yo me imagino que en ese tiempo ya otras civilizaciones ya habrían hecho templos para otros dioses. Entonces quizás David quiso decir, ¿y cómo nosotros vamos a ser menos y nuestro Dios no va a tener un templo? Y dijo, vamos a hacer un templo. Y si uno se mete a escudriñar ahí en la escritura, en Crónicas, Reyes, donde se cuenta un poco esta historia, habla sobre la intención que tenía David y habla exactamente de cuánto gastó David para construir el templo. Y habla de cuánto dinero invirtió, habla de cuáles fueron los recursos que tuvo que ofrendar para la construcción del templo, entre ellos oro, plata, bronce, hierro, el famoso cedro del Líbano, entre otras muchas cosas, piedras talladas, piedras preciosas. O sea, uno lee en 1 Crónicas 29, si usted quiere informarse y ver, a ver, de curioso, ¿qué fue lo que se usó para construir el templo? Vaya a verlo. Ahí está en 1 Crónicas 29, está detallado todo lo que David ofrendó para construir el templo que posteriormente construyó Salomón. En el corazón de David estaba honrar a Dios y construir una casa hermosa donde adorarlo. Por eso es que usaron lo mejor, oro, ¿cierto? Plata, piedras preciosas. No escatimaron, ¿cierto? En recursos para poder construir la casa de Dios. Y mientras estaba en La Serena y pensaba en esto, pensaba en el templo de David, pensaba en las iglesias que hay construidas alrededor del mundo, en estas iglesias que yo les acabo de mostrar, estos templos, pensaba en que hay miles de construcciones gigantescas, hermosas alrededor del mundo, y me emociona tanto pensar que a pesar de que existen tantos edificios costosos, lujosos, grandiosos, Dios decidió habitar en nuestros corazones. A pesar de que existen construcciones con la máxima belleza, hoy en día con la máxima tecnología, con aire acondicionado, con la mejor aislación térmica, sonora, Dios dijo, yo quiero habitar en el corazón de mis hijos. Yo creo que eso a mí me impacta el corazón. Y tenemos versículos en los que nos respaldan para esto que estoy diciendo. Hechos 7:47 dice, sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. En el mismo Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y cuando me pongo a pensar que el ser más impresionante que existe en el universo, que creó los cielos y la tierra, no habita en un gran castillo, en un gran templo, no habita en un Olimpo, ¿cierto? ¿Dónde habita entonces? Y tenemos la respuesta en la Biblia también. Efesios 3:17, márquelo ahí, grábelo en su corazón. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. A medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Efesios 2:20 al 22. Este me gusta mucho. Escuchen. Juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles,
todos nosotros, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Me encanta esto porque vamos a ir desglosando un poco este versículo más adelante, pero me gusta ciertas notas que nos va dando. Nos va hablando de que nosotros construimos la casa donde habita el Espíritu de Dios por medio de Jesús. Grabémonos con eso. Dios dijo me imagino Dios diciendo, muy lindas sus catedrales, muy lindas sus iglesias, muy lindas sus mezquitas, sus capillas, pero yo quiero vivir en sus corazones. Gracias por el esfuerzo, muchachos, pero yo quiero vivir en sus corazones. Y hay un versículo más que es más conocido, que es 1 Corintios 3:16, que dice, Pablo dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y yo creo que todos quizás tenemos la muletilla, y que no está mal, que cuando decimos vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios, ¿cierto? Porque también entendemos que aquí hay un lugar especial para cada uno de nosotros. Pero yo quiero que un poco podamos reenfocar el paradigma y no centrarnos solamente en este lugar físico y material que podemos tocar, donde podemos estar, sino que pensemos en que nuestro corazón es la casa de Dios, es la casa donde habita el Espíritu de Dios. ¿Cómo te sientes tú cuando reflexionas en esto? Cuando reflexionas que el Dios vivo está dentro de ti por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué te hace sentir? A mí, por lo menos, eso me emociona. Me emociona. Me llena de gozo, pero al mismo tiempo me confronta. Y me confronta por lo siguiente. Porque sé que es un gran honor ser morada del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo es un gran desafío. ¿Cierto? ¿Y cuál es el desafío? Se preguntan ustedes quizá. Hay que preparar una casa para que el Rey la habite. Ahora piensa en tu casa física, donde tú vives. ¿Cuánto empeño colocas tú en la decoración de tu hogar, en la limpieza de tu hogar? Sobre todo cuando recibes visitas. Yo ahora que llevo 2 años teniendo un hogar propio, me doy cuenta de lo laborioso y de lo importante que es mantener una casa limpia y ordenada, y sobre todo cuando viene alguien. Y hemos tenido episodios, sobre todo porque mi esposa es un poco más fanática que yo del orden y la limpieza. Y cuando vamos a recibir una visita, estamos pum pum de lado a lado. Y nuestra casa es pequeña, pero se desordena bastante. Y somos bastante desordenados. Entonces cuando sabemos que alguien va a venir, nos volvemos locos, porque también saben ustedes que trabajamos todo el día, estamos de repente todo el día en la iglesia, por aquí y por allá, nunca nos falta qué hacer. Entonces, poco tiempo a veces tenemos para hacer orden y aseo. Pero cuando de repente, no sé, va a haber una reunión de jóvenes en la casa, o nos avisan, vamos para su casa, y nosotros nos miramos con la hora y decimos, hay que ordenar. Y yo le digo, tú al baño. Ella ordena el baño y yo ordeno el resto. Y hay que lavar la loza que tenemos acumulada, etcétera, etcétera. Entonces, existe quizás, por lo menos nos ha pasado esa desesperación de hay que ordenar. No sé si a ustedes les pasa, a lo mejor somos los únicos. ¿Les pasa a ustedes también o no? ¿Sí? Uno se urge un poco. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir mis papás, mis suegros? Que sobre todo cuando van ellos no ordenamos tanto porque dicen, son de la familia. Pero ven todo nuestro desorden. Y entonces existe ese querer preparar tu casa para recibir a alguien, ¿cierto? Ese ordenar, y ahí entra la desesperación, metemos todo ahí dentro del closet a presión. Nosotros por ejemplo tenemos una oficina que más que oficina parece bodega, porque todo va adentro cuando vienen visitas. y son cosas buenas que pueden pasar. Pero queremos que la gente se sienta cómoda cuando viene a nuestro hogar, ¿cierto? Queremos honrarlos, queremos que se sientan bienvenidos. Sobre todo cuando nosotros invitamos a alguien, ¿cierto? Oye, ven a mi casa. Porque queremos honrar a esa persona, porque queremos que se sienta bien. Quizás nos encargamos de ordenar un poco más de lo común, poner un rico aroma, no sé, alguien pondrá un incienso, un desodorante ambiental,
para que huela rico, prepararan algún picoteo, ¿cierto? Algo para recibir a la visita. O sea, nos preocupamos de bastantes detalles, ¿cierto? Cuando invitamos a alguien. Hemos tenido la fortuna ahí de ir a la casa de Rodrigo y Dafne, nos han atendido súper bien. Hemos ido a ver partidos de fútbol, hemos ido a cumpleaños. Nos han atendido súper bien. Y qué importante es eso, ¿cierto? Atender bien a alguien, recibirlo bien, que la casa esté calentita, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Uno se preocupa de generar una atmósfera y de que la persona se sienta especial, la persona que hemos invitado. Y entonces, hermanos, de igual manera, como cuidamos nuestro hogar físico, nuestra casa, ¿cuánto más tenemos el desafío de preparar nuestros corazones para que el Rey habite en él? Para que el Rey habite en tu interior. ¿No acaso deberíamos preocuparnos de la misma manera o más? Y a veces, ¿qué pasa? Que nos preocupamos más por lo que vemos, por lo que palpamos, y no nos preocupamos de cuidar aquello que está en nuestro interior, que no, a simple vista no vemos el desorden que puede haber en nuestro corazón. Entonces yo te pregunto hoy día, ¿cómo está la casa de tu corazón? ¿Cómo está preparada para recibir al Rey? ¿Está preparada para recibirlo? ¿O está todo patas para arriba en tu corazón? Quizás está desordenado por tus emociones, quizás está sucio de pecado, quizás hay grietas en tu casa, en la casa de tu corazón por heridas que no has cerrado aún. Quizás la casa apenas se mantiene en pie. Pero entonces hoy día, hermanos, vamos a comenzar la remodelación de nuestro corazón. Vamos a iniciar los preparativos para que este corazón sea morada para el Espíritu Santo, para que el Dios Altísimo que eligió vivir en nosotros, que creó el cielo, la tierra, las estrellas, el cosmos del universo, ese Dios pueda habitar en nuestro corazón. Debemos estar preparados. Y lo primero que necesitamos es un cimiento firme, porque una casa, ¿cierto? Y yo creo que aquí puedo pedirle ayuda a mi suegro, que es constructor. Yo creo que un edificio necesita buenos cimientos, ¿cierto? Mi suegro, cuando me ha mostrado los trabajos que ellos hacen en edificios, cavan hoyos súper profundos para que tenga un cimiento que pueda soportar, ¿cierto? Todo el edificio. Y nosotros necesitamos cimientos fuertes en nuestro corazón. A veces nuestros cimientos son tan débiles que viene la primera dificultad, la primera tormenta, que nos caemos. Y cuando hablamos de cimiento, la Biblia es súper clara en aquella parábola que habla acerca de la roca, de los dos hombres, ¿cierto? Dice que había uno necio que edificó su casa sobre la arena. Y hubo otro sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué pasó con el que construyó sobre la arena? Vino la tormenta, vinieron las inundaciones, ¿y qué pasó? Esa casa se cayó. ¿Y qué pasó con el que construyó en la roca? Vinieron las tormentas, vinieron inundaciones, pero esa casa no se cayó, permaneció, se mantuvo en pie. ¿Y esa roca quién es? Cristo, Jesús. Él es la roca. Y como leíamos en el versículo anterior, ¿cierto? Que era... Lo voy a volver a buscar. Que era Efesios 2:20. Dice, la piedra principal de esta casa es Cristo Jesús mismo. O sea, Él es la base de esta casa que hay en nuestro corazón. Si quieres tener una casa sólida, si quieres tener un corazón, una vida sólida, estable, un edificio firme, necesitas perseverar en Jesús, que es la roca. Un corazón fuerte es el que persevera con la mirada puesta en Jesús, con la mirada puesta en su sacrificio, en su redención. ¿Y por qué? Porque cuando vengan las tormentas, cuando vengan las dificultades y tú te caigas o te quieras rendir, vas a recordar quién cargó tu cruz. Vas a recordar quién perdonó tus pecados. Vas a recordar quién te libró de la muerte y te dio esperanza para vivir. Amén. Entonces, lo primero que debemos hacer si queremos tener una casa sólida es perseverar en Jesús como base de nuestra vida. Él es la base, su sacrificio, su muerte en la cruz. Eso es lo que nos da el sustento para vivir. Sin la cruz, sin el sacrificio de Jesús, nada que hacer. Nada que hacer. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto?
Pero con el sacrificio de Jesús hay una base sólida para empezar a construir. Eso es lo primero. Si quieres tener un corazón preparado para recibir al Espíritu Santo, debes estar con tu mirada puesta en Jesús. Él es la base. Y luego de sentar una base sólida, necesitamos levantar pilares, levantar algo, ¿cierto? Para que podamos ir formando las paredes, el techo. Y hay pilares fundamentales. Y ayer, como decía el Gonzalo, con los jóvenes fuimos a influir, que son espacios en los que nos reunimos gente de distintas iglesias a adorar al Señor, a recibir algo especial del Espíritu Santo. Y ayer fue un momento muy hermoso que vivimos y nuestros hermanos nos exhortaban constantemente a hablar acerca de la unidad y acerca de preparar una casa en unidad. Y por eso volvemos al versículo anterior que leí, que dice: juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo. Y vamos, plural, formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esta morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Entonces este versículo nos deja claro que necesitamos unidad, que necesitamos un cuerpo. Porque quizás muchos podrían malinterpretar el tema de que Cristo vive en mí, y como Cristo vive en mí, yo solito en mi casa me las puedo arreglar súper bien. Y esa es una súper mala interpretación acerca de la casa que el Espíritu Santo necesita para habitar. Porque dice que es juntos que construimos la casa. Por eso Dios dejó a la iglesia aquí cuando se fue. Jesús cuando se fue dejó a la iglesia, porque sabía que necesitamos la unidad para preparar una casa resistente, una casa firme para recibir al Espíritu Santo. Porque muchas veces he escuchado a pastores decir que en el reino los llaneros solitarios caen fácil. Aquellos individualistas, aquellos que creen que es solo su relación personal con Dios, se cayó la cámara, aquellos que solo creen que son ellos y Dios, caen más fácil en el camino. ¿Por qué? Porque no hay un cuerpo, no hay una unidad que los mantenga firmes en medio de la dificultad. Entonces tenemos claro que es juntos que preparamos la casa. Es juntos que podemos ser templos para el Espíritu Santo. Y vuelvo a leer también el versículo que leí antes, cuando Pablo les dice: ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Esta es la versión NTV y me gustó mucho por eso, porque hace mucho énfasis en todos ustedes juntos son templo del Espíritu Santo. Porque a veces lo llamamos mucho al plano individual. Yo soy templo del Espíritu Santo. Y sí, es verdad. Pero también requerimos esta unidad, este trabajar en equipo, esta iglesia. Porque si no, no sería necesaria la iglesia. No sería necesario que tuviéramos una comunidad, hermanos. Pero al contrario, Jesús estaba en sus planes, estaba en el diseño que juntos preparemos un hogar para que habite el Rey. Si quieres restaurar tu corazón para que el Espíritu Santo habite en él, necesitas formar parte de una congregación, de una iglesia, de un cuerpo. Por eso la iglesia estaba en el diseño de nuestro Dios. Porque sabía que nos necesitamos. Nos necesitamos para enseñarnos, nos necesitamos para apoyarnos, para confrontarnos cuando lo hacemos mal, para restaurarnos los unos a los otros. Nos necesitamos. Y debemos estar unidos para preparar la casa. Porque la unidad es un pilar fundamental. Hay otro pilar fundamental que quiero compartirles hoy, que es la santidad. Y para eso vamos a leer 2 Corintios 7:1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os contaminéis a los deseos que antes teníais estando en ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Con estos 2 versículos, y hay muchísimos más que nos hablan de la santidad, pero solo quise escoger estos 2, nos deja claro que hay un mandato que Dios nos hace de ser santos. Y yo me pongo a pensar, sabiendo Dios lo imperfectos que somos, lo bueno para condolearnos que somos, ¿por qué nos exige tal tarea de ser santos? Qué difícil, qué injusto podrían decir algunos. Porque si somos tan débiles, ¿cómo nos exige tanto? ¿Cómo nos exige ser santos como Él es santo? Y es porque, como dije al principio, Dios quiere habitar en nosotros. ¿Ok? Tenemos claro eso. Quiere posar su Espíritu en nosotros. Pero el Espíritu Santo no puede estar en un lugar que está lleno de basura, de pecado, que está sucio, que está maloliente. El Espíritu Santo, por más que quiera, no puede entrar ahí. No puede. Y yo me imagino a veces nosotros diciendo, "Ay, ¿por qué no siento el Espíritu Santo? Porque a veces como que no siento el toque, no lo siento dentro de mí." Quizás pueda ser que tu corazón está tan sucio, y no me refiero aquí como grandes pecados, sino que está lleno de cosas que se han acumulado, que no has rendido, que no has querido sacar, y que por lo tanto no hay espacio para el Espíritu Santo. Y me ponía a pensar, el Señor siempre me pone ideas locas de repente cuando estoy preparando la prédica, y estaba reflexionando en esto y me puse a pensar en estos programas de acumuladores compulsivos. No sé si ya lo han visto alguna vez en el Home and Healthy. Y que salen personas que tienen la casa pero llena de basura, o de, no sé, que reciclan cosas, o que simplemente acumulan cachureo. Los cachureros, como le decimos acá en Chile, ¿cierto? Pero hay, bueno, mi mamá es cachurera, así lo dijo recién. Pero estas personas, si han visto los programas, están en unos niveles donde prácticamente no se puede caminar por la casa. Y para ellos es súper normal. Cuando los entrevistan, no, es que aquí tengo mis cosas, y no hay cómo sacarlo, ¿cierto? De que están mal. Y bueno, ahí si ustedes ven los programas, hacen como todo un trabajo con estas personas para hacerles entender que no están llevando una vida bien. Y muchas veces son personas que incluso tienen a sus hijos viviendo en pésimas condiciones de salubridad, de higiene, porque tienen una condición mental que los lleva a hacer eso, a acumular, ¿cierto? El famoso mal de Diógenes, etcétera, etcétera. Entonces, yo pensaba, a veces tenemos nuestro corazón en esas mismas condiciones, con una acumulación de rencor, de amargura, de miedo, de inseguridad, de pecados ocultos, pecados que están ahí bajo la alfombra, como dice una canción de Alex Zurdo, próximamente, 23 de agosto, empezando a hacer propagación. Pero ahí me van a ver. Hay una canción de Alex Zurdo que dice Bajo la alfombra, y que habla sobre esos pecados que escondemos bajo la alfombra. Cuando, no sé si alguna vez lo han hecho, pero yo lo he hecho. Alguna vez he barrido, he levantado la alfombra y he barrido ahí abajito de la alfombra. Le he hecho perdón, pido perdón públicamente. Menos mal no está mi esposa aquí, está arriba. No le digan. Está grabado, listo, ya me condené. Pero esta canción usa este concepto súper clave para decir que hay veces que quizás pueden ser pecados grandes o pequeños. Eso, no me gusta hablar de pecados grandes o pequeños. Todos los pecados son iguales. Pero que escondemos bajo la alfombra. Una pequeña mentirita. Un pequeño, no sé, una mirada lujuriosa. Una pequeña visita a un canal que no deberías mirar. Una mirada de odio. Una palabra fea hacia otra persona. Hacia un colega. Hacia un hermano. Son cosas que uno va acumulando a veces. Las va acumulando bajo la alfombra. Y llega el momento en que uno acumula tanto, que no te diste cuenta, pero no queda espacio en el lugar, como le pasa a estos acumuladores compulsivos. No se dieron cuenta, como ya no queda espacio ni para caminar en la casa. Y pasa lo mismo en nuestros corazones. Acumulamos cosas que no hemos rendido, heridas, cosas que nos han hecho y que hemos hecho. Y no queda espacio para que el Espíritu Santo habite. No queda espacio. Y aunque quedara un pequeño espacio, el Espíritu Santo no puede soportar estar ahí. Porque cuando acumulan basura, ¿qué pasa? Empieza a salir un olor. Voy a contar una experiencia.
Mi mamá se ríe, porque ya sabe lo que va a cantar. Cuando yo era niño, iba al almuerzo del colegio, y en esos tiempos el almuerzo no era como el de ahora, que es más rico. Y estaban dando choritos. A mí no me gustaban. Mi genial idea fue tomarlos con una servilleta, meterlos en el bolsillo de mi parca y salir como si me lo hubiese comido, porque en ese tiempo igual, cómete todo. Y no nos dejaban salir al recreo hasta que te comieras todo. Entonces esa fue mi genial idea. Pam, ahí. El problema fue que se me olvidó sacarlo de ahí. Y esa parca llegó a mi casa, se guardó en el closet y pasaron semanas. ¿Cómo era el olor de esa pieza, mamá? No sabía de dónde venía el olor. Y bueno, mi mamá estuvo semanas buscando de dónde venía el olor, qué pasaba. Aireaba la pieza, pero y no sé por qué, yo nunca dije nada, no sé. Porque quizás me acostumbré. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en un lugar que está hediondo y te queda mucho tiempo, te acostumbras. Y eso pasa también con el pecado. No vamos a profundizar en eso, pero ¿qué pasó? Que llegó el momento en que se dio cuenta que estaba ahí y tuvo que botar, limpiar todo. ¿Qué quiero contar? ¿Qué quiero que entiendan con esto? Es que si tú acumulas algo en tu corazón, al igual como algo orgánico, se va a pudrir y va a empezar a dar un mal olor. Y ese mal olor se va a manifestar en tus acciones, se va a manifestar en tu estado de ánimo, vas a andar más irascible quizás, más ermitaño, no vas a querer juntarte con nadie, te van a invitar a algún lado y tú te vas a negar o vas a reaccionar de mala manera ante cualquier cosa, se va a empezar a sentir. Y el Espíritu Santo ahí no va a poder entrar, porque Él es tan santo que no puede habitar en un lugar que está sucio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es procurar nosotros vivir en santidad. Y vivir en santidad no quiere decir que no nos vamos a equivocar y que el lugar no se va a ensuciar, sino que quiere decir que nosotros vamos a procurar mantener limpio el lugar. Nosotros vamos a procurar mantener limpio nuestro corazón. ¿Y cómo hacemos eso? Volviendo una vez más a Jesús, que es el quien nos limpia. A la sangre de Jesús. ¿Qué es lo que hace la sangre de Jesús? Nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, qué lindo es saber que, aunque la casa se ensucie, aunque el corazón esté sucio, podemos limpiarlo. Podemos limpiarnos con la sangre de Jesús. Aunque tenga grietas porque alguien nos dañó, porque alguien nos vulneró en nuestra infancia, porque alguien nos falló, se hicieron grietas en la casa de nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Que viene Cristo y restaura. Y pone el yeso, pone el nuevo cemento, no sé lo que haya que poner, pero restaura esas grietas y fortalece. Eso es lo que hace Jesús. Por eso necesitamos que sea la piedra fundamental en nuestra casa. Pero si queremos que el Espíritu Santo more en nosotros y queremos que se cumpla lo que dice la palabra, que tendremos un fruto del Espíritu, de gozo, de paz, de paciencia. Y dice, yo no tengo paciencia. Es que a lo mejor falta que prepares la casa para que el Espíritu esté, porque si el Espíritu está, hay fruto del Espíritu. Si el Espíritu mora en ti, hay fruto del Espíritu. Me falta gozo. Quizás hace falta limpiar un poquito la casa. Quizás hace falta reenfocarnos en la unidad. Quizás hace falta que nos reenfoquemos en Jesús para que nos ayude a limpiar la casa y preparar un lugar donde el Espíritu Santo se pose. Nosotros que con los jóvenes que hemos leído el libro de Itil Arroyo, hace una analogía hermosa acerca del Espíritu Santo que se posa en nosotros como una paloma, o como lo vimos en las Escrituras cuando desciende sobre Jesús como una paloma, ¿cierto? Y Tiel nos hablaba en una prédica y en el libro igual, de que si uno tuviera una paloma sobre el hombro, fácilmente podría espantarse, ¿cierto? No sé qué tan fácil sea adiestrar a una paloma para que esté en tu hombro, como un loro y un pirata. Pero lo que sí decía él es que el Espíritu Santo es sensible, como una paloma que se posa en tu hombro. Y si te mueves muy brusco, la paloma obviamente va a volar. Y si en tu vida hay algo que asusta al Espíritu Santo, o como dice la palabra, que contrista al Espíritu Santo, o sea, que lo entristece, que lo hace sentir incómodo, el Espíritu Santo inevitablemente... Por eso Pablo decía, no contristéis al Espíritu Santo, no procuren no entristecerlo, no hacerlo enojar, por así decirlo. Porque Él no puede coexistir con
con el pecado, con la ira, con el rencor, con la amargura. Él necesita que limpiemos la casa. Él necesita que nosotros lo cuidemos. A veces somos muy insensibles con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es una persona que siente. Por eso dice no contristece al Espíritu Santo, porque puede entristecerse. Y en el libro hay un ejercicio que nos hacen hacer, que es ponernos un pañuelo en el hombro y dice camina sobre tu habitación con el pañuelo en el hombro. Y trata de que no se caiga. Ahí ya se me cayó, ¿ven? Y tenías que hacer el ejercicio de caminar con mucho cuidado para que el pañuelo no se cayera. Y luego de hacer ejercicio te dice, así es con el Espíritu Santo. Si nosotros nos preocupáramos, estuviéramos atentos a que cada cosa que hacemos estemos cuidando algo que hay aquí, que hay en nuestro corazón. Estemos cuidando al Espíritu Santo para que no se aparte de nosotros, sino que aquí se quede. Tal vez tuve una tarde horrible, traté mal a alguien, pero digo, perdóname, Espíritu Santo, necesito limpiarme. Necesito botar esto que hice, porque yo no quiero que tú te vayas de mí. No quiero que tú te alejes. No quiero que tu presencia sea parte de mí, porque esta es tu casa. Entonces, ¿por qué pretendes que el Espíritu Santo habite en un basural? Si tú a tu familia la harías pasar por algo así, ¿dejarías tu casa sucia, inmunda, llena de basura, de ratones, cucarachas, y pretenderías que tus hijos vivieran ahí? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué pretendemos que el Espíritu Santo habite en el basural de nuestro corazón? A veces me ha pasado que digo, Señor, no siento tu Espíritu, no lo siento. Y entonces es cuando debo darme cuenta que he acumulado demasiadas cosas dentro de mi corazón, en habitaciones profundas de mi corazón, como les decía, como la oficina de nuestra casa, donde escondemos todo cuando vienen visitas. A veces hacemos lo mismo. Hay un espacio en nuestro corazón donde ocultamos todo. Pero va a llegar el momento en que eso va a colapsar. Necesitamos limpiar la casa. Necesitamos vivir en santidad. Y como les decía, eso implica limpiar todos los días la casa. Porque yo sé que es inevitable que se ensucie nuestro corazón. Así como es inevitable que la casa se ensucie. Uno no sabe cómo, la casa se ensucia. Es inevitable. Y nuestro corazón también es inevitable porque somos humanos que nos equivocamos, que fallamos y que vamos a fallar en determinada ocasión. Pero no vamos a permitir que se acumule. No vamos a permitir que se acumule bajo la alfombra. No vamos a permitir que se acumule debajo de la cama, sino que vamos a estar limpiando constantemente la casa para que sea un lugar agradable para el Espíritu Santo. Me extendería un poco más hablando acerca de distintos pilares que conforman esta casa, la casa de nuestro corazón. Pero quiero, más allá de extenderme en eso, quiero detallar en el por qué preparamos una casa. ¿Por qué preparamos una casa? Y quiero responderte con la letra de una canción de nuestros hermanos de Unidos al Padre, que me encanta. Y que la letra dice así, dice, preparamos una casa para el Rey que lo dio todo por amor. No queremos una visita, no queremos solo una parte de ti, queremos todo. Y quiero quedarme con esto, con el no queremos una visita. No sé ustedes, pero yo no quiero solo una visita del Espíritu Santo. No quiero que una vez en un encuentro el Espíritu Santo me tocó y yo hablé en lenguas y sentí gozo y listo. No quiero solo eso. Yo quiero que habite en mi corazón. No quiero solo una parte de Él, quiero todo. Y que muchas veces vivimos de visita en visita. De vez en cuando Dios nos visita. Como un amigo que vive en otra ciudad y que de vez en cuando viene a pasar unos días a la ciudad y se queda con nosotros. Como un familiar que vive en otro lugar y viene a visitarnos. Como una junta que haces con tus amigos del colegio que se juntan una vez cada 5 años. Una visita esporádica. O quizás no tan lejana, pero cada domingo. Vengo acá a la casa de Dios, ¿cierto? Y visito al Señor. Yo lo visito a Él aquí. Y el resto de la semana, ¿qué pasa? Entonces,
No sé ustedes, hermanos, pero yo no quiero una simple visita. Yo no me quiero conformar simplemente con eso. No queremos solamente una junta esporádica. Porque si Dios habitara en un edificio como este y lo viniéramos a ver solamente los domingos, sería fome. Y a veces vivimos como si fuera así. Cuando tenemos la posibilidad, afortunadamente, de acceder a la presencia del Señor todos los días, 24/7, porque Él está acá, en nuestro corazón. Y solo basta que dobles tus rodillas en tu pieza un rato y ya puedes estar ahí. Y ni siquiera eso, puedes estar caminando por la calle y sentir la presencia y el Espíritu Santo estando contigo. Puedes estar en tu trabajo, puedes estar en tu lugar de estudios, donde sea, y puedes sentir la presencia de Dios porque Él está dentro de ti. Eso significa que Él habita en nosotros. Eso es más que una visita. Y eso es lo que yo quiero para mi vida y lo que quiero también para la vida de ustedes. Que el Espíritu Santo habite, more en nosotros. ¿Cuántos desean más que una visita del Señor? ¿Cuántos quieren preparar una casa dentro de su corazón para que habite el Rey? ¿Cuántos empezarán a limpiar, a reconstruir, a remodelar sus corazones? Porque el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se sienta cómodo. Hermanos míos, tenemos el honor de ser portadores del Espíritu de Dios. Como dice la palabra, somos vasijas de barro en las cuales se depositó un gran tesoro. No podemos desperdiciar ese gran honor que nos han dado. No podemos vivir la vida como si solamente visitáramos a Dios cada domingo en este lugar, cada miércoles. No. Tenemos que vivir siendo conscientes de que su Espíritu vive en nosotros. Debemos cuidarlo, protegerlo, honrarlo y experimentarlo. Ayer pudimos experimentar algo hermoso, llenura del Espíritu Santo, juntos, muchas personas, más de, creo que 400 personas aproximadamente habían en ese lugar. Y experimentamos en unidad, llenura del Espíritu Santo. Y aquí, yo quiero lo mismo. Y cuando salga de aquí, en mi casa con mi esposa, quiero lo mismo. Y cuando vaya a mi trabajo y a lo mejor esté solo, quiero lo mismo. En todo tiempo. Porque no somos visitantes. Y Jesús no es un visitante. Él habita en nosotros. Amén. Así que hoy quiero hacerles esa invitación. Para que seamos conscientes de la morada que hay dentro de nuestro corazón. Y quiero invitarte, si realmente tú eres de los que desean más que una visita, si tú quieres preparar una casa para el Espíritu Santo, que te pongas de pie y con tus propias palabras puedas decirle: Señor, yo quiero vivir con un cimiento sólido en Jesús. Quiero tener el pilar de la unidad con mis hermanos y quiero vivir en santidad para que mi corazón esté limpio para ti.